Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, vamos a finiquitar la semana, como quien dice, por lo menos a este nivel. Bien, ayer terminaba con... Bueno, nos quedamos en la última parte de esta pesadilla que suele ser estos empujadores tontos que nos aparecen continuamente en la rehabilitación, que nos empiezan a apretar un poco las narices con el venga, que por una no pasa nada, y con el, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? ¿Que estás enfermo? Estos buscadores de noes rotundos, que es lo que tiene que emitirse por nuestra parte, pero siempre he dicho que no sé cuántos miles o millones de noes se destrozan por un solo sí. Mi trabajo está en evitar que ese sí se produzca, ¿no? Y la mejor manera de que ese sí no llegue a producirse es estando fuera del entorno de consumo. Así que mi ámbito social viene o tiene que ver con la rehabilitación, con la gente de la rehabilitación, con los sitios de rehabilitación, con las charlas de rehabilitación, con el mundo de la rehabilitación. Porque en el mundo de la droga y del alcohol yo, como adicto, no pinto nada. Y en el mundo del juego, si fuera ludópata, tampoco. Y como adicto, tampoco. Entonces, yo tengo claro cuál es el entorno en el que me tengo que relacionar. Y no se queda uno sin relaciones sociales porque deje o porque salga del entorno habitual de la fiesta y el trago y la perica y el canuto y la madre que lo parió. No se queda uno, no se tiene que quedar. No es ese miedo a quedarse solo. ¿Con quién voy a estar? ¿Con quién voy a salir? Es una cosa de adolescentes. Y los que ya tenemos unos años o dejamos de beber a una edad madura, pues tendríamos que tener superada esa etapa. Porque me imagino que para los 40 o antes, el cúmulo de desengaños con los amigos, amigas, tiene que ser tan brutal que ya uno esté, más que desencantado, desengañado, harto y además solo. Así que, no sé qué puede aportar la compañía de gente que te vende soledad. No sé qué clase de compañía es esa. Y yo nunca estuve acompañado en ese sentido. Tener gente alrededor no es compañía. Tener gente alrededor es como tener muebles alrededor. Al fin y al cabo a mí no me aportaban absolutamente nada. Porque ni podía hablar con ellos, ni entendía lo que hablaban, ni entendía lo que decían, ni entendía sus tonterías, ni entendía prácticamente nada. Y yo estoy en un ámbito de rehabilitación, donde las cosas tienen un sentido, donde las palabras tienen sentido, donde los gestos, las miradas, las complicidades y la solidaridad tienen sentidos. Más allá de una charla verbenera en una tasca con la gente que ya está más o menos con el morro, pues más o menos, valga la redundancia, caliente. A mí eso ya no me aporta nada. Yo ahí no pinto nada como persona adicta. ¿Sabes? ¿Qué adelanto yo con estar en un ámbito social de gente que me va a estar presionando con la exigencia de tomar algo, ¿no? Con la pregunta tontorrona de siempre y dale, que con la matraca, y que tengas que decir no sé cuántas tropecientas veces que no? Es que cansan, hartan. Y no sé por qué les molesta la diferencia o los diferentes, pero me imagino que será pues porque a lo mejor en un caso dado, pues puede que tengan también dificultades y no se atreven a aceptarlas o a buscar la solución para ellas. De modo que la prioridad en el ámbito social tiene que estar siempre clara. Siempre. Una llamada de seguridad al salir de estos conflictos o circunstancias suele ser lo más prudente, porque se suele cargar uno de una tensión pues bastante fuerte, ¿no? Entonces el hecho de hacer una llamada para descargar toda esa tensión acumulada, ojo, que estas cosas nos mueven demasiado y no hay por qué pasarlo peor de lo debido. Una vez superado el trance y mandado al artículo 16 a la persona correspondiente, coge uno un teléfono y le da las buenas tardes a un colega, a un compañero, y con eso suele ser más que suficiente. Y si necesita más, pues le dice, oye, pues mira, pero me ha pasado esto. Me he encontrado con un fulano, una fulana que me ha empezado a calentar la cabeza con estas historias y al final he tenido que mandar al artículo 16 y estoy un poco incómodo porque ha sido un tanto violenta la situación y esto y lo otro, ¿no? Y pues bueno, pues se habla. Bien,
El último obstáculo que quiero comentar en la rehabilitación son las tensiones. Ya hemos hablado de lo social, hemos hablado del condicionamiento y quedaría las tensiones en casa. Las tensiones en el hogar, donde, bueno, pues también pasan cosas, porque es natural. Hemos hablado en capítulos ya pretéritos, que no me he dado cuenta, pero estamos por el vídeo número 370, joder. Yo pensaba que en el 365 me iba a acordar de decir, coño, pues 365 días de emisiones, no me he acordado. 370 con el de hoy. Digo que en casa pues también pasan cosas. Ya hablé en los capítulos de codependencia pasados, pues la situación en la que se suele encontrar la familia cuando una persona adicta está en activo, ¿no? Y como todo el grupo familiar busca pues ese pseudo equilibrio en el que mantener el grupo unido a costa a veces de lo que sea. Cada cual busca su papel, los hijos buscan un rol, las parejas buscan otro, los hermanos, los padres. Aquí todo el mundo busca dónde posicionarse por la razón de evitar que el grupo se deshaga, ¿no? Y claro, a veces, pues, en esto como en todo, pues hay amores que matar. Y la presión suele ser desmesurada. El problema está en que la mayor parte de las veces, la mayoría de las veces, por lo menos en nuestro entorno, la familia no se suele implicar en la rehabilitación. Entienden que esto es un problema único y exclusivamente de la persona que consume o que tiene problemas conductuales y que ellos, que pueden llevar viviendo con esa persona pues igual 15 o 20 o 30 años, pues no han sido tocados por la varita del desastre. A ellos no les toca, no les afecta en absoluto el hecho de estar compartiendo mesa, mantel y cama con alguien que llega o que está ya en una situación pues bastante complicada, tanto a nivel mental como emocional, ¿no? Seguramente arrastrados por el remolino de la adicción, pues están inmersos ya en esa dinámica y lo que no es en absoluto normal empieza a parecerlo. Y lo consideran como tal. Y eso se convierte en un problema serio cuando la parte, digamos, activa se rehabilita o se pone en rehabilitación, porque todo ese remolino se descompensa. Los contrapesos se sueltan y el giro pues empieza a ser poco rítmico. La cosa va como a tirones, ¿no? Al engrane le faltan dientes y hace huchas en el hueco entre dientes. Y ahí se producen contorsiones, distorsiones y problemas muy serios. Es muy importante que la familia entienda que la adicción no deja inmune a nadie que se relacione con ella. Todo el mundo estará más o menos tocado en mayor o menor medida. Hay quien lo llevará muy bien y hay quien lo llevará muy mal. Pero cuando toda la parte que ha estado... La adicción es una enfermedad familiar. Esto ya lo lleva dicho desde hace 40 o 50 años la Asociación Americana de Psiquiatría. Y es verdad, porque todos acabamos tocados por la adicción. Pretender que porque tú tengas un hijo que ha estado o tiene unos problemas que a ti eso no te toca, pero ¿cómo no te va a tocar, hombre? Si es tu hijo, si tienes que estar pendiente, si tienes que estar angustiado o angustiada por sus ausencias o por sus llegadas de fuera de hora o en estados lamentables, ¿cómo no te va a afectar eso? No sé, sería impensable que estuvieras totalmente ajeno a esa situación y eso se cobra su deuda psicológica y anímica. Esto no debería negarlo nadie. Pero bueno, como la consideración y la creencia social, y desgraciadamente también en muchos ámbitos sanitarios es la misma, es que se tiene que recuperar es la persona que consume y punto, pues vale, la persona que consume se pone en rehabilitación. Y el resto del grupo familiar no se pone en rehabilitación. Y ahí empiezan a pasar cosas extrañas. Es decir, toda la familia ha estado acostumbrada a los desbordes, a las salidas de tono, a la tensión conductual, a las llegadas a deshoras, en malas condiciones, a esa tensión que se vivía día a día, pues el no saber cuándo vendrá, cuándo no vendrá, cómo vendrá, dónde estará, con quién estará, qué habrá hecho, cuánto habrá gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa tensión, obviamente, cuando desaparece porque la persona adicta se pone en rehabilitación, pues ahí pasan cosas. Y uno se puede muy bien acostumbrar en el sentido de decir, joder, qué bien, me quedo viendo la tele, ya sé que va a venir bien, que no está... Pero eso es muy simplista. Pasan más cosas.
La interrelación entre la familia y la persona adicta lleva otro tipo de connotaciones. Se llaman codependencias. Y al final uno, la parte, digamos, no adicta o coadicta del problema, empieza a entender a la persona adicta como una propiedad suya de su exclusiva vigilancia y control. Y claro, cuando una persona adicta se rehabilita, pues no le suele gustar pertenecer a nada ni a nadie, en ese sentido de propiedad. Quiere estar desde un plano de libertad y de igualdad, y además de una forma casi inmediata. Y eso tampoco puede ser, porque las cosas llevan su tiempo. Pero quiero decir que, claro, todas las partes tienen que hacer un camino de rehabilitación, porque de lo contrario los caminos divergen. Si ambas partes hacen rehabilitación, los caminos irán paralelos. Más o menos cercanos, pero paralelos, no divergentes. Y lo que desde luego no pueden ir si una de las partes se rehabilita es convergentes. Y la familia a veces suele ser excesivamente invasiva y se meten en los temas de rehabilitación. Y se ponen muchas veces en contra del proceso de rehabilitación porque les está quitando el objeto permanente de su atención, el objeto permanente de su tensión diaria y durante décadas, ¿no? Entonces, claro, ahí falta un foco de atención que alimenta un cerebro ya dependiente o codependiente de esa tensión. ¿Qué va a hacer la familia? Pues de una manera consciente e inconsciente provocar situaciones que vuelvan a generar esa tensión. Y esto suele ser a veces sangrante y altamente negativo, pues porque se empiezan a decir cosas como, pues hombre, pues no sé por qué tienes que ir tanto a la rehabilitación, no sé por qué 2 o 3 sesiones semanales, no sé por qué no vas una vez al mes, no sé por qué tienes tanta atención con la gente de rehabilitación y aquí sigues siendo el mismo cenutrio de siempre, no sé por qué nos tienes que hablar así, no sé por qué estás nervioso, no sé por qué te pones de esa manera, antes estabas mejor. Pues amigo, como le digas eso a una persona que está en rehabilitación, porque esté nervioso, porque esté agitado, que esté nervioso y que esté agitado una persona en rehabilitación, que esté agitada una persona en rehabilitación, es perfectamente natural. Acaba de quitar las sustancias de su cerebro y en ese cerebro está pasando una auténtica guerra nuclear y la persona adicta no sabe todavía muy bien, no tiene ningún control claro o asentado de todos esos procesos. Le está viviendo una guerra interna, una guerra a todos los niveles, que le tienen en un proceso de tensión brutal. Y obviamente la terapia le descarga de tensión, pero no de toda la tensión, porque su foco de referencia todavía sigue siendo su hogar, su casa. Y puede llegar a él y encontrarse no comprendido y el movimiento reflejo es la salida de tono, porque tiene el sistema nervioso pues hecho unos zorros. Y encima totalmente abierto en canal porque ya no tiene el amortiguador del tóxico, ya no tiene el anestésico de turno en él, con lo cual las situaciones las vive en carne viva. Y claro, le desconcierta pues no entender que la gente no entienda que lo que está haciendo él o lo que está viviendo él o ella pues es una auténtica carnicería, ¿no? Entonces, esto provoca tensiones en el hogar. Es natural que las provoque. ¿Por qué? Pues por desconocimiento por una parte y por la otra. Primero, porque muchas veces los adictos no queremos que los familiares se pongan en rehabilitación porque nos da miedo de que sepan demasiado de la enfermedad. Y que no mueva nadie la cabeza que esto, por lo menos aquí pasa. Aquí hay muchas personas en rehabilitación que no quieren que sus familiares se impliquen en su rehabilitación. Y no entienden que los familiares no se implican en su rehabilitación, que los familiares se implican en la suya, en la de ellos. No en la de él o ella, en la de ellos, en la propia rehabilitación como familiar, no en su rehabilitación. Los adictos tienen su rehabilitación, los familiares tienen su rehabilitación. Cada cual tiene la suya. No, los familiares no vienen aquí a rehabilitar al adicto. Los familiares vienen a rehabilitarse ellos, como codependientes. Pero claro, esto no se puede entender, no se entiende y además, cuando se explica, pues normalmente aquellos que necesitan saberlo, pues justamente son los que no están nunca aquí. Entonces, ¿cómo lo vas a explicar? Si les pones un vídeo de estos, te van a decir que te lo veas tú. ¿Vale? Porque ellos ya saben lo que tienen que saber. La creencia está asentada y ya sabemos que el ser humano es de mucho creer y de poco saber. Y cuando alguien dice, no, pues es que yo creo que esto no es así. Oye, perdona, ¿cómo que crees? Creer no es saber, ¿eh? Creer es creer. Y saber es saber. Y en esta historia nuestra de las adicciones ya hay unos parámetros científicamente más que asentados
que determinan una serie de características y de condiciones que se tienen que aprender, que se tienen que saber y que se tienen que aceptar, porque no se cambian, son indefiniblemente invariables, quiero decir, que me lío. Entonces, bueno, pero es que yo creo que no es así. Bueno, pues que tú crees que el blanco es negro, pues muy bien, pues sigue creyéndolo, pero el blanco va a ser blanco, creas tú lo que creas, ¿vale? Y las adiciones nos pasa exactamente igual. Estamos hablando de un proceso neurobiológico en el que que genera una serie de situaciones a nivel comportamental y decisional que son las que son, porque esto se produce en puntos del cerebro a los que la voluntad humana no alcanza. Y enseguida te pueden soltar que, bueno, tú has estado consumiendo porque te ha dado la gana, porque eres un borracho o un vicioso. Y ya estamos con la misma matraca. Y si los familiares consideran que esto es así, y es lo que suelen considerar, te mirarán durante la rehabilitación como mínimo con condescendencia, ¿sabes? Vete ahí, que ahí por lo menos no das por saco. Pero también hay de estos otros que comentaba antes, de estos que cogen un billete y se lo dan a la idea, vete a tomar algo que estás insoportable. Esto lo he visto yo. A mí no me lo han hecho nunca, porque si me dicen eso, pues a lo mejor cojo el billete y yo no sé lo que hago con él. Supongo que, no lo sé, no voy a suponer que eso también es creer, y no estamos hablando de creencias, estamos hablando de conocimientos. Entonces, lo que quiero decir con todo este rollo patatero es que el mero hecho de dejar de consumir o actuar adictivamente no suele ser suficiente para solucionar los conflictos familiares relacionados con la adicción que se han podido ir acumulando durante años. De hecho, es lo que estoy tratando de decir de muchas maneras. Las primeras semanas suelen ser pues especialmente tensas por diferentes razones. Se han podido ir almacenando rencores, dolor, vergüenza, culpa, etc. Y no van a desaparecer por el simple hecho de que la persona adicta deje de consumir, deje de jugar o deje de comportarse adictivamente. Es habitual, además, que los familiares pues sigan desconfiando de las promesas tras cientos de ellas pues totalmente incumplidas. Y nosotros pues nos podemos sentir heridos o humillados pues por eso, porque seguimos siendo adictos y seguimos queriendo las soluciones inmediatas, y queremos que todo el mundo nos dé la palmadita en la espalda de inmediato porque somos unos campeones, y queremos cobrar las recompensas de inmediato porque somos inmediatez, la inmediatez personificada. Todo lo queremos para ayer, ¿no? Y también puede ocurrir que el hecho de haber dejado pues tantas y tantas responsabilidades de lado durante años, a lo largo de tantos años de consumo, pues estas responsabilidades hayan sido asumidas por la pareja, por alguno de los hijos, por algún hermano, por quien sea, por otro miembro de la familia, y que al empezar a recuperarse uno, pues pretende que el puesto que le corresponde en la familia y las responsabilidades que le corresponden en la familia las tiene que coger ya de inmediato, ¿no? Y ahí pues te puede salir alguien con una recriminación obvia y que suele joder muchísimo, como es aquella que te puede soltar un hijo o un hermano o tu pareja diciendo, ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? ¿Ahora quieres responsabilidades? Y cuando te necesitábamos para que las asumieras, ¿dónde estabas? Eso es una patada, es un golpe bajo. Pero, pues a veces también a nosotros nos tienen que dar en la boca para que aprendamos a moderar nuestra ansiedad, nuestra necesidad de recuperar demasiadas cosas en espacios de tiempo demasiado cortos. Paciencia, 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 joder, paciencia. Y cuando se acabe la paciencia, más paciencia. Esa es la clave de esta historia. No podemos pretender otra vez que el hecho de desear un cambio de vida y de parámetros de vida pues sea ni para nosotros ni para la familia. Ellos también se tienen que habituar a que nosotros empezamos a vivir de una manera diferente en base a que nos empecemos a comportar de una manera diferente. Pero si mantenemos las mismas exigencias de inmediatez para lo que quiera que sea, les estamos marcando claramente que la recuperación, hombre, pues no es precisamente muy buena, ¿no? Pero nuestra impaciencia, nuestro sistema nervioso es como es, y somos de impacientes inmediatos a todos los niveles, ¿no? Decía, y lo sigo diciendo, que a veces en muchos casos la asistencia a las terapias, pues cuando es bastante continuada o intensa, pues puede suponer para algunas familias un problema, pues porque no admiten ni entienden tanta dedicación a la rehabilitación. Y aquí se pueden poner muchas cosas en la mesa, ¿no? Es decir, si metes a tu hijo o a tu pareja en un proceso cerrado, en el que tiene que estar 3 meses fuera de circulación y luego pasar por un ingreso psiquiátrico de 7 o de 8 meses, eso no le pone pegas a nadie.
Todo el mundo acepta que, bueno, pues que el remedio tiene que ser así y todo el mundo se amolda. Pero cuando es un proceso abierto como este, como el nuestro, en el que se trata de venir 3 veces a la semana, de 7 días, 3, pues en casa algunos suelen preguntar, ¿no? ¿Y por qué tantas veces? ¿Y de verdad hace falta tanto? ¿Y estás seguro de que es conveniente que dejes de hacer esto o lo otro por estar en la rehabilitación? Bueno, aquí ahora hacemos 3 días, hasta hace muy poco tiempo hacíamos 4 días a la semana. Y cuando cambiamos a 3, a muchos les pareció mal, porque estaban muy a gusto con los 4 días, pero bueno, a veces se toman decisiones que bueno, no sé si hemos acertado o no hemos acertado, pero esto es lo que suele pasar. Y el tema en casa es sangrante en ese aspecto, ¿no? A ver, es que pasan muchas cosas, ¿no? A veces, pues si la pareja es hombre y se queda en casa con críos pequeños, pues se puede encontrar desbordado por la situación y que la mujer se vaya 3 días por semana. Y yo lo que digo es que aquí se viene un par de horas, ¿no? A la terapia, entre pitos y flautas, pero... Y cuando las mujeres estas estaban consumiendo, ¿quién se hacía cargo de las cosas? Y cuando las mujeres vienen a terapia y dicen que no pueden venir todo lo que tienen que venir porque tienen que cuidar de sus hijos, y les preguntas así, ya en plan salvaje, pero coño, cuando estabas consumiendo, ¿dónde estaban tus hijos? Es decir, que los adictos, tanto para nosotros mismos o para nuestros familiares, podemos tener el tiempo que nos dé la gana para consumir, pero no el tiempo que nos dé la gana para rehabilitarnos. Y a mí eso pues me parece que es una salvajada. Y que me parece que todo el tiempo que se dedique a recuperarse de una enfermedad como esta, que posiblemente haya tocado a todo el grupo familiar entero, y se empiece a ver pues brotes verdes, ¿no? Que la gente, que la cosa se empieza a mover, que hay sonrisas, que se empieza a vivir un poco de calma, pues hombre, pues lo que no debería pasar es que por culpa de estas exigencias de atención, pues tanto por un lado como por otro se vaya todo al carajo. La verdad es que cuando hay algún miembro de la familia, pues dicho sea de paso, la mayor parte de la gente, desde luego la gente que no acude a los grupos de familiares, esos normalmente no llegan a entender el proceso de ninguna de las maneras. Cuando la familia se mete en el grupo de rehabilitación de familiares, que hace su rehabilitación aparte de las nuestras, empiezan a entender lo que pasa, porque empiezan a entender cuál es el problema, su problema, no el de su pareja, el suyo. Empiezan a entender el porqué de su atención y de su dedicación a esa persona. Empiezan a entender el porqué de la culpa que les genera el hecho de que haya pasado lo que haya pasado. Empiezan a entender por qué tanta focalización y tanta dedicación, exclusividad con esa persona. Empiezan a entender por qué se desatendieron a ellos mismos por atender al otro. Empiezan a entender muchas cosas, sobre todo una, que ellos son de su exclusiva responsabilidad y cada cual tiene que asumir la suya. Es decir, que tienen que dejar de estar focalizados en la persona adicta como carga o como descarga de todas sus frustraciones y empezar a atenderse a sí mismas, a mirarse al espejo y a vivir su vida tal como les corresponde, con su orden de prioridades claro. Entonces, cuando uno ha vivido toda la vida pendiente de la vida de otra persona, de cuidarla, de enmendar sus fallos, de corregir sus, de llamar a su empresa, de sacarle la cara aquí o allá, de pagar las averías que haya dejado, ha estado tan dedicada a salvar al otro de tantos follones que se ha descuidado por completo a sí misma. Y lo que hace en su rehabilitación es justamente eso, empezar a cuidarse a sí misma. Entonces, cada uno hace la parte que le toca, la persona adicta se cuida de sí misma y se autorresponsabiliza, y la persona codependiente hace exactamente lo mismo. Y eso funciona de maravilla. Aquí no tenemos más que ver a los grupos de familias, salvo alguna excepción, que siempre las hay, de alguna persona pues que ni se entera ni se enterará nunca, sencillamente porque no se quiere enterar. Entonces, sobre todo en el caso del familiar que cumple la familia que cumple el papel de facilitador en la adicción, es decir, la persona que cumple ese rol de facilitador es aquella que se ocupa y se preocupa y se desvive por precisamente lo que estaba diciendo, ¿no? Por tapar, por cubrir, por encubrir todas las averías que deja la persona adicta, porque no le falte dinero para que no tenga que andar robando, en fin, a eso es lo que denominamos facilitador, ¿no? Y esto es algo que si no acude a rehabilitación de familiares, pues nunca lo va a saber. Pues esta persona puede sentirse incluso resentida. Obviamente el nombre de facilitador te lo tiran a la cara, ¿no? Nadie quiere aceptar semejante cosa, ¿no?
Desde luego, si no acuden a la rehabilitación, pues bueno, pues lo más normal es que se sientan resentidos por la recuperación de alguien a quien consideró a su único y exclusivo cargo, a alguien que le obligó a innumerables esfuerzos y sacrificios, a alguien que les obligó a autogenerarse una postura dolida, que no, es que iba a decir que me gusta, no me gusta, pero se resume con toda la crudeza que se puede resumir, si es que puede ser así, en una frase de Brasdaf, que dijo, el psicólogo Brasdaf, que dijo en 1990, ¿no? Te necesito, pero te necesito mal. Si estás bien, no te necesito. Te necesito, pero te necesito mal. Si estás bien, no te necesito. Esta frase encierra todo el proceso de codependencia de una manera salvaje. Y esto ocurre en cantidad de ocasiones. Obviamente, la persona que no viene a rehabilitación no lo entiende y no lo va a entender nunca. Y si le dices semejante cosa, pues bueno, pues te puede tirar una plancha a la cabeza, ¿no? Pero uno lo ve. Lo ve con hijos a los que se ha sacado de la rehabilitación, lo ve con mujeres a las que se ha sacado de la rehabilitación, lo ve con maridos a los que se ha sacado de la rehabilitación, lo ve con gente a la que se ha sacado de la rehabilitación porque se creían hombre, si es que hay casos de todos los colores. En alguna ocasión he encontrado el caso de una persona que venía a rehabilitación y que después de un tiempo, de muy poco tiempo, pues empezó a estar bien y enseguida la familia se empoderó del asunto y empezaron a decirle que no hacía falta venir tanto y su pareja pues le dijo que tenía un viaje de negocios y que fuese con él porque claro, iba a estar con otros socios y no sé qué en tal sitio y esto y lo otro y que no se preocupara que él iba a estar pendiente de ella y que no iba a pasar nada, ¿no? Y se fueron de viaje y volvieron de viaje y al volver de viaje pues se encontraron con una de las escapadas más sonadas de esta persona, ¿no? Es decir, la acumulación de impactos había sido tan brutal que su demanda orgánica se disparó y acabó consumiendo y todo el mundo se preguntaba a ver qué había podido pasar. Nadie entendía absolutamente nada y tomaron como decisión obvia que esto de recuperarse entre gente enferma era una auténtica barbaridad. Y cogieron a la persona a su cargo, esta vez no solamente la pareja, sino toda la familia. Se reunían pues cada 2 semanas o 3 para hacer buenas comilonas y tal, y esto y lo otro. Pero claro, a la amiga en cuestión pues la tenían totalmente controlada y no le dejaban probar nada mientras ellos lo consumían, ¿no? ¿Cómo acabó aquello? Pues no lo voy a contar. Nadie pidió explicaciones, ¿no? ¿Cómo se va a recuperar mi hija entre gente enferma? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué mal hacía? Viniendo y integrándose en su grupo de rehabilitación, encantada de la vida. ¿Qué mal hacía? ¿Por qué molestaba tanto que estuviera con la sonrisa puesta cada día? Hay que joderse. En fin, no me quiero poner... Pero la frase de Brasdap de te necesito, pero te necesito más, si estás bien no te necesito, es tan real que duele. Es cruda, pero es tan real que duele más por lo real que es que por lo cruda que suena. Y esto pues se debe básicamente a que el rol de control y de decisión queda eliminado una vez que la persona adicta se pone en rehabilitación. Y eso le va a obligar a la persona codependiente a afrontar sus propios sentimientos de los que se habrá estado escapando continuamente, permanentemente para centrarse en la persona adicta. Y lo más probable es que tendrá que examinar los motivos reales de por qué tanta dedicación a otra persona hasta decidir o entender cuál es la verdadera razón de su dedicación. Esto no le suele gustar a casi nadie. Claro, exigir a una persona adicta que se rehabilite mientras tú estás viendo los toros desde la barrera, criticando la rehabilitación o no aceptando la rehabilitación de la otra parte sin hacer la parte que te corresponde a ti, pues es un tanto hipócrita, ¿no? Y como no quiero acabar la semana con mal gusto de boca para nadie, pues oye, perdonad si mi habitual simpatía os ha
le ha afectado a alguien, no era mi intención el dañar, pero es que hay veces que las cosas, si no se dicen claras, no sirven. Y esto es para aprovecharlo. Así que, pues nada, que seáis buenos, que ya vamos quedando pocos, y si os parece, pues el lunes no estoy, el martes nos vemos aquí. Así que venga, besitos para todos, que paséis un buen fin de semana. Nosotros todavía mañana tenemos día de terapia, así que aquí la semana continúa. Besitos.